Muy buenos días nuevamente a los que ya estaban en la audiencia anterior. Siendo las 9:19, se da inicio de audiencia en causa RIT 1651-2015. Dirige la presente audiencia Héctor Benavides Silva, juez de garantía de esta ciudad. Por efectos de registro, solicito a los intervinientes que están presentes el día de hoy que se individualicen, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría fiscal Sergio Moya. Buenos días, su señoría fiscal Marcia Allende Castillo. Por los querellantes. Buenos días, señoría. Por el querellante institucional del Consejo Confidencial del Estado, abogado Guillermo Lara. Me acompaña en este acto la señora consejera del Consejo Confidencial del Estado, doña Marina Horvitz, a quien delego poder en este acto. ¿Se tiene presente la delegación de poder? De su señoría, por el parte del Servicio Querellante Impuestos Internos, abogado Manuel Navarrete Gómez. Buenos días, señoría, por el querellante de Cybex, abogado Giorgio Merino Andrade, y me acompaña la colega Fernanda Sánchez Viera, que también está en la sala. Buen día, magistrado, también por el querellante Servicio Impuestos Internos, el abogado Ignacio Pacheco Rodríguez. ¿Todos individualizados? ¿Sí? ¿Defensas? Buenos días, señoría. En representación de doña Cintia Ross Bisner, por delegación de poder del abogado Mario Vargas Cosiña, comparece el abogado Felipe Barro Labarca, con domicilio forma notificación ya registrado en el escrito de delegación de poder. Se tiene presente y proveemos de manera inmediata el escrito de delegación de poder presentado en este tribunal el día de hoy, cual fue debidamente autorizado por el ministro de Fe, que otorga la delegación de poder a la cual se ha hecho referencia. Colega. Muy buenos días, su señoría, abogado Antonio Gerafulich Cavíes, por mi representada Natalia Compañón Soto. Buenos días, su señoría. Buenos el días. abogado Francisco Feito Rosé, en representación del imputado Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, con domicilio y forma de notificación ya indicado en auto, su señoría. Buenos días, magistrado. Buenos Proveedor días. don Mauricio Valero Llanes, Felipe Jiménez Seminario. Buenos días, su señoría, por el imputado Nivaldo Moro Ortega, abogado Jorge Ramos Órdenes. Magistrado Benavides, muy buenos días. Buenos días. Defensa de Germán Chatwin Larraín, abogado Luis Mafre Farías. Buenos días, magistrado. Por don Jorge Andrés Silva Menares y Marisol Danae Navarrete Carmona, abogado Jorge Luis Rojas Sandoval. Me acompaña también en este acto mi colega Manuel Ibarra Concha, ambos con domicilio y forma especial de notificación registrado en estos autos. ¿Están ya registrados en el tribunal? Sí, magistrado. Buenos días, magistrado. Acá Grace Álvarez Órdenes, en representación de exportadora y de gestión cabal limitada. Estamos entonces todos individualizados. Esta audiencia tiene varios motivos. La primera de ellas tiene relación con la discusión respecto del plazo de investigación, el cual se reabrió ya en una oportunidad, y además hay solicitudes de reapertura posteriores a la audiencia que se realizó en esta misma causa, y también una solicitud de sobreseimiento. Para efectos de orden, les explico, vamos a escuchar las peticiones, ambas partes, y una vez que se hayan hecho todas las peticiones, el tribunal va a resolver. Y me parece, salvo que tengan alguna otra discusión, que debiéramos discutir primero la solicitud de cierre y reapertura de la investigación para efectos de después continuar con el sobreseimiento. Sí, para aclarar un poco, su señoría, es ampliación, cierre y reapertura. Y reapertura. De las partes. Entonces, efectivamente, yo discutiría primero solo lo que dice relación con cierre y aumento, y después la reapertura, porque tiene que ver con una circunstancia distinta a la que se discutió en la audiencia anterior. En ese sentido, entonces, la defensa que solicitó el apercibimiento de cierre es quien tiene la palabra. Muchísimas gracias, su señoría. Entendiéndose, su señoría, que el plazo judicial se encuentra absolutamente vencido, esta causa ya lleva dentro del proceso de investigación más de 2 años, y que fue el propio ente persecutor de mutuo propio el que decidió sin discusión en audiencia cerrar la investigación, y que extraordinariamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257, se dispone consecuencialmente que existe un plazo de 20 días concedido por el tribunal en forma anterior para los efectos de realizar diligencias precisas y concretas que creemos que a esta altura se encuentran absolutamente evacuadas y despachadas, máxime de que la discusión respecto de esas diligencias en específico decían en relación con diligencias que ya se habían proveído y que lo que se encontraba pendiente era la respuesta de los entes para los efectos de salvaguardar los intereses procesales y sustantivos de las defensas.
Entendemos de que la investigación y este plazo de los 20 días extraordinarísimo que establece nuestra legislación ya se encuentran suficientemente agotados y es coto ponerle para ley a una investigación que se ha extendido más allá del plazo razonable que establece la ley y que además colisiona con el derecho natural y obvio de los imputados de ser juzgados en un tiempo razonable y prudente, que sin perjuicio de la complejidad de esta causa, creemos que el plazo judicial de más de 2 años y ya casi 2 años y medio, extiende en definitiva esta garantía de plazo que está en beneficio de los intervinientes y creemos en definitiva que colisiona, como ya he dicho, con la garantía de ser juzgado en un tiempo razonable y prudente. Y por lo tanto solicitamos y extendemos la invitación al tribunal para los efectos de cerrar la investigación, para los efectos de pasar a las otras etapas procesales que en nuestro sistema contempla. Esa es su petición entonces. Ministerio Público. Su señoría, tal como la Fiscalía lo ha venido planteando reiteradamente, sin perjuicio de las discusiones posteriores de reapertura, nosotros nos encontramos en condiciones de cerrar la investigación. No obstante, tal vez quisiéramos escuchar primero los argumentos de las defensas que van a pedir reapertura para poder hacer un pronunciamiento definitivo al respecto. Sí, como les dije, vamos a escuchar un pronunciamiento, o sea, las peticiones de cada uno y después vamos a entregar una resolución. Sí, la Fiscalía está... Si a usted le parece, previo a su alegación respecto del cierre de la investigación, podemos escuchar las solicitudes de reapertura, salvo que haya alguna precisión respecto de del origen de esta reapertura que fue la de la audiencia anterior. No, la Fiscalía está en condiciones de cerrar la investigación. Está en condiciones de cerrar la investigación. Sí. Entonces, las solicitudes de reapertura. Sí, son dos solicitudes de reapertura. Hay una solicitud de una defensa y una de querellante. Ya, perfecto, la defensa entonces. Permiso. Gracias, su señoría. Para efectos del registro, Felipe Barruel en representación de la señora Cintia Ross Bisner. Magistrado, acá voy a hacerme cargo de los primeros argumentos que esbozó el defensor de doña Natalia Campoñón y posteriormente voy a hacer referencia a la solicitud de reapertura. En la audiencia del día 28 de julio de este año, magistrado, quien presidió la referida audiencia, ante una incidencia, por así decirlo, planteada también por el abogado de la señora Campoñón, este argumentaba que no era posible en virtud de que es un proceso que data de al menos 2 años desde que se comenzó y es un poco más de 1 año desde que fueron formalizados los imputados. Y escuchado los mismos argumentos, magistrado, quien presidiera la audiencia señaló que acá efectivamente nos encontramos en colisión de derechos. Por una parte, lo que argumenta legítimamente mi distinguido contradictor, pero lo cierto, magistrado, que acá vemos por lo menos 5 o 6 abogados que defendemos a otros coimputados que el Ministerio Público le ha formulado oportunamente cargos o lo ha formalizado, en el caso particular de mi representado, magistrado. En la misma audiencia, insisto, que quiero citar, dice: ante la colisión referida de derecho, prima a juicio de este tribunal la garantía de los otros 3 imputados. ¿Y qué es lo que estaba diciendo en esa parte el tribunal, magistrado? Hubo defensas que nos reservamos el derecho, magistrado, para hacer uso de la garantía o el derecho contemplado en el artículo 157. Solo para que el tribunal lo tenga en conocimiento, magistrado, el Ministerio Público cerró la investigación el día 26 de julio, 2 días antes de la audiencia programada para el día 28 de julio de este año. Se abrió debate por el tribunal, invitando a los intervinientes para que estuviesen en condiciones de pedir la reapertura, y hubo, entiendo, 2 defensas que solicitaron diligencias precisas y determinadas, y con el mérito de eso el tribunal amplió el plazo de investigación de 20 días. Pero tenemos que entender, magistrado, que, insisto, habíamos otras defensas que teníamos que ponderar los antecedentes de la carpeta investigativa para efectos de determinar si es que
existían diligencias determinadas que reuniesen o no los requisitos del artículo 257 del Código Procesal Penal. Usted se reservó el plazo. Esta parte sí nos reservamos el plazo, magistrado. Y acá voy a entrar, magistrado, directamente a la solicitud de reapertura. Como bien esbocé en esta parte introductoria, es decir, magistrado, entendemos que no debería darse lugar, insisto, a el apercibimiento de cierre, porque habemos otros imputados u otras partes que todavía tenemos que hacer valer nuestro derecho, que es lo que vamos a hacer en esta etapa, magistrado. Y entendemos que el Consejo de Defensa del Estado también hará valer sus derechos. Como señalé, magistrado, el día 26 se comunicó el cierre y esta defensa presentó a través de la oficina virtual, dentro del plazo que contempla el artículo 157, esto decía el 5 de agosto del año en curso, magistrado, el abogado Mario Vargas Cosiña pidió la reapertura de la investigación y cuáles son las diligencias, magistrados, que están pendientes o que no han habido un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, que son 4, magistrados. La primera de ellas, voy a singularizarla, magistrado, y después me voy a referir a la pertinencia de cada una de ellas. ¿Y las fechas en las que la solicitó? Sí, magistrado, voy a hacer presente todas estas circunstancias. Ordinario número 594 del 2013 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dirigido al municipio de la comuna de Machalí. Segundo lugar, agenda de reuniones del señor Olate del año 2011, correos institucionales de mi representada cros@machalí.cl y, por último, magistrado, tasación Silca Banco de Chile. Estas diligencias, magistrado, quiero hacer presente, magistrado, que y así lo puede dar fe el Ministerio Público, que las diligencias que a lo menos esta defensa siempre planteó durante la investigación fueron remitidas vía correo electrónico, ¿ya? Y así pues, magistrado, estas diligencias que he mencionado, en primer lugar fueron solicitadas vía mail el 17 de enero del 2017, y quiero hacer un alcance, magistrado. El 17 de marzo de este año hubo una audiencia de aumento de plazo de investigación y el Ministerio Público planteó que necesitaba un plazo de 80 días, atendido que habían diligencias que estaban solicitadas por distintas defensas, entre otras, magistrados, la defensa de doña Cintia Ross Weissner, que son las diligencias a que ya acabo de hacer mención, magistrado. Ocurre, magistrado, que en el momento de discutir el aumento y a fin de dejar registro en el audio, el abogado titular de la causa, y que hago mío sus palabras, en audio, y así también muchos de los defensores, reiteramos, magistrados, en el audio cuáles eran las diligencias y la importancia de la ampliación del plazo de investigación solicitado por el Ministerio Público. Con el mérito de dichas alegaciones, magistrado, y me voy a hacer cargo de lo que se refiere a actos propios de esta defensa, magistrado, entendemos que el hecho de que el tribunal haya ampliado la investigación en ese plazo para efectos de realizar nuestras diligencias y otras, insisto, se da la casualidad, magistrado, que no se llevaron a cabo o a la fecha no tenemos un pronunciamiento por parte del Ministerio Público en orden a saber si es que va a haber o no o se van a realizar dichas diligencias, magistrado. Escuchábamos antes al Ministerio Público diciendo que ellos están en condiciones de cerrar la investigación. Muy respetuosamente, magistrado, quiero señalar que hoy día el Ministerio Público no está en condiciones de cerrar el plazo de investigación, magistrado. ¿Y por qué? Porque nosotros en 3 oportunidades, magistrado, hemos solicitado diligencias concretas para efectos de una teoría del caso que sea coherente para la defensa de nuestra defendida, magistrado. El mismo tribunal que resolvió la reapertura de la investigación señalaba, magistrado, que en esta colisión de derechos, ¿ya? Y acá quiero vincularlo con la pertinencia de la diligencia, magistrado,
el Ministerio Público, por mandato legal, está obligado, en virtud del principio de objetividad, a investigar todo aquello que favorezca o que perjudique a los imputados. Y entendemos, magistrado, y acá voy a entrar al análisis detallado de cada una de las diligencias, de que las diligencias que estamos solicitando, magistrado, van en beneficio de la teoría del caso de nuestra representada. ¿Y por qué, magistrado? Porque si se fija bien, las 4 diligencias que estamos solicitando no dependen su realización o la incorporación material de dichos antecedentes de esta parte. Lo podríamos hacer en el juicio oral, si es que pudiera decirme el Ministerio Público, pero no podemos. El Ministerio Público es el único organismo autónomo que tiene facultades incluso de requerir a través de vuestra señoría, incluso el auxilio de la fuerza pública, para tener o hacerse de dichos antecedentes. Nosotros no lo tenemos, magistrado, y por eso insistentemente hemos pedido al Ministerio Público estas 4 diligencias. Voy a entrar a la primera, magistrado. El ordinario 594 del 2013. Magistrado, si me lo permite, quiero hacer presente que el Ministerio Público, en la etapa de investigación, ha contado con 2 declaraciones del señor Hugo Patricio Olate Correa, quien es jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del Ceremi del mismo. Y ocurre, magistrado, que a la luz de las imputaciones de la formalización que le han efectuado a doña Cintia Ross, se ha hablado de que ésta habría ejercido presiones indebidas, se ha hablado de que ella tenía ciertos contactos y que en virtud de eso se fundamenta principalmente la imputación de cohecho. Durante la etapa de investigación, magistrado, a la luz de las declaraciones que prestó el señor Olate el día 22 de abril del 2015, vía correo electrónico pedimos una nueva declaración del señor Olate, acompañando un pliego de preguntas, y el Ministerio Público accedió a dicha diligencia. Y concretamente lo que se estaba pidiendo, magistrado, ahí era que se reconociera que, y esto tiene vinculación también con la segunda diligencia, magistrado, se reconociera la independencia con la cual actúa el Ministerio de Vivienda para los efectos de resolver si cambia o no el plan intercomunal, precisamente de los terrenos que han sido cuestionados en este caso, que ya todos lo conocemos. Y ocurre, magistrado, que este oficio, respuesta, va dirigido al alcalde de la época de Machalí y da una respuesta técnica diciendo que más allá de los estudios y más allá de lo que pudiese decir o la opinión técnica de los encargados de la Dirección de Obras Municipales de la comuna, se tomaba una decisión una decisión técnica, ¿ya?, que alude precisamente a los terrenos, insisto, que están cuestionados. Usted se preguntará, magistrado, ¿por qué es importante esta diligencia? Porque es necesario, magistrado, para esta defensa, porque a la luz de las declaraciones del señor Olate, es fundamental, magistrado, poder contrastar ese documento con lo que él ha dicho respecto de mi defendida en las 2 declaraciones que prestó ante el señor fiscal adjunto. Me voy a referir, magistrado, a la segunda diligencia, que está vinculado con los mismos argumentos que acabo de mencionar. El señor, y acá quiero hacer una pequeña reflexión en torno a que el año 2011 mi representada tiene una vinculación de parentesco con el señor Patricio Weissner, que no es desconocido para nadie. El año 2011 el señor Weissner tenía 2 certificados emitidos por la Dirección de Obra que decían que los terrenos eran terrenos urbanos, predios urbanos y no predios rurales.
Eso mi representada magistrado lo dio a conocer al Ministerio Público en las declaraciones que ella prestó en presencia de su abogado defensor. ¿Por qué es importante esto, magistrado? Porque cuando se acercan a la municipalidad para aclarar la diferencia que existente entre dos certificados que decían que eran predios urbanos y en el papel o la regla decían que eran predios rústicos, se le dice a mi representada que tenía que dirigirse al Ceremi. ¿Qué hizo ella? Pidió entrevistas a el señor Olate, y por eso usted bien sabe, magistrado, que los ciertos funcionarios públicos tienen que tener un deber de guardar agenda de quiénes son las personas que las visitan o que se entrevistan. Pues bien, magistrado, hay dos al menos entrevistas solicitadas por mi representada durante el año 2011 en los meses de abril y julio del año 2011, magistrado. ¿Por qué es importante esto, magistrado? Porque, como bien dije anteriormente, en virtud del pliego de preguntas que nosotros presentamos y que están incorporadas en la declaración del día 7 de septiembre del año 2016, dice: señor Hugo Patricio Olate Correa expone la siguiente respecto a las preguntas formuladas por el abogado defensor de la imputada Cintia Ross Weissner, el RUC que ya conocemos. Se le consulta, magistrado, si es que le habrían solicitado con anterioridad entrevistas o reuniones, y él dice que no lo recuerda. Usted comprenderá, magistrado, que para esta defensa es de suma importancia por todas las imputaciones para poder hacer valer eventualmente en un juicio oral, hacer presente eventualmente contradicciones que saltan a la luz con las declaraciones prestadas por el señor Olate. Tercera diligencia, magistrado: ¿por qué es relevante contar con los correos electrónicos institucionales de nuestra defendida? Nuestra representada, magistrado, ha prestado declaración en al menos 3 ocasiones, si mal no recuerdo, o si no me equivoco, perdón, magistrado, y en todas ellas ha prestado el máximo colaboración. Incluso ella dio autorización para que el Ministerio Público tuviese acceso a sus correos personales, privados. Están a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, en algunas de las declaraciones que prestó mi representada, hizo preguntas vinculadas directamente con información que estaba contenida en dichos correos electrónicos. Pero ocurre que mi representada también tenía correo institucional, magistrado, y en la carpeta investigativa el Ministerio Público no ha hecho ese mismo ejercicio. Para nosotros es de vital importancia que también se haga. ¿Y por qué, magistrado? Hay particularmente una comunicación con, sin perjuicio de otras que puedan surgir, magistrado, don Miguel Ángel Morales Flores, que también prestó declaración. Él era funcionario de la municipalidad. Él solicitaba, era funcionario jefe del SECPLAC, magistrado, para ser más preciso. Él pedía a mi representada información o detalles, de avances de los trabajos que ella realizaba, sobre estudios de capacidad vial del año 2014. Cuando él declara también en esta misma dinámica con pliego de preguntas efectuadas por esta parte, él dice que solamente tuvo conocimiento de dicho estudio el año 2015 y no el 2014. Es evidente, magistrado, que acá se está diciendo que mi representada es la responsable de todo esto, más allá de lo que se pueda vertir en el juicio oral en torno a la petición de defensa, magistrado, de absolución, pero que necesitamos, por cierto, contar con todos esos correos electrónicos, magistrado, para poder contrastar todo lo que se ha dicho en contra de mi representada. Por último, magistrado, tasación Silca Banco de Chile. No sé si
le irán a dar de nuevamente la palabra al señor Garafulich. Entiendo que en algún momento él se opuso a esta diligencia porque entendía que la tasación ya estaba. En la carpeta investigativa, magistrado, existe una tasación que es la tasación que hizo el Banco de Chile respecto de la empresa Cabal, que fue la que usaron para efectos de la compra de los terrenos. Se preguntarán todos por qué nos interesa tener esa tasación, magistrado. Sí, magistrado, muy sencillo, porque en todas las audiencias, en las declaraciones e incluso en la audiencia de formalización, se ha dicho que mi representada habría hecho un estudio que le dan el carácter de tasación, que habría sido la motivación principal de Empresas Cabal del Banco de Chile para que le dieran el financiamiento para comprar los terrenos. No es cierto, magistrado. Mi representada da una opinión, no tiene el carácter de tasación. El Banco de Chile, consta de la carpeta investigativa, tiene un tasador que cumple con el reglamento que al efecto establece la Superintendencia de Instituciones de Banco e Instituciones Financieras, que dice que tiene que ser un experto tasador. Mi representada no lo es. Entonces, acá es importante saber el diferencial de los precios, magistrados, desde que los terrenos son comprados por Cabal y posteriormente la empresa Cabal los vende a la empresa Silca. Entendemos que Silca también, magistrado, recurrió un financiamiento también al Banco de Chile, y por cierto, magistrado, tiene que haber una diferencia, hay una diferencia de precio que ya se sabe, pero esa diferencia de precio no está motivada, magistrado, por la opinión que pudo o dio. Pero esa diferencia entre una tasación u otra, ¿qué relevancia tiene para efectos de los hechos por los cuales se le formalizó a su representada? A ella, magistrado, se le dice que ella, como ella es arquitecto y conocía con anterioridad los terrenos por el lazo parentesco, y todas las gestiones que hizo desde el año 2011, antes de que ingresase a la municipalidad, magistrado, ella conocía in situ, ella iba con su tío, magistrado, y así consta en la investigación, correos electrónicos que hemos acompañado. Entonces se ha dicho que hay este sobreprecio estaría influenciado, magistrado, por la opinión que dio mi representada. Y queremos insistir, magistrado, es muy relevante para nosotros desmentir ese tema, porque evidentemente acá el banco que dio el crédito autónomamente tenía personas con estudios suficientes para hacer un avalúo, una estimación comercial de cuánto costaban los terrenos. Entonces, magistrado, entendemos que esta diligencia, en primer lugar, formalmente las pedimos dentro del plazo, 10 días. En segundo lugar, magistrado, fueron solicitar al Ministerio Público con anterioridad. El Ministerio Público no se pronunció. No se trata, magistrado, tampoco de diligencias de carácter dilatoria. Como muy bien señalé, magistrado, la importancia ya está mencionada en los 4 puntos, pero también, magistrado, para efectos de tener una tesis o poder ejercer nuestra tesis con precisión, atendido que no tenemos las facultades que tiene el Ministerio Público de poder incorporar dichos antecedentes, y evidentemente creemos que el Ministerio Público hoy día, insisto, no está en condiciones de cerrar, tiene que el mérito de la reapertura, darse curso a esta diligencia, porque dentro del rol o el principio de objetividad que a él les cabe, es relevante el diligenciamiento de esta misma. Magistrado, para terminar, cree esta defensa que en el evento que se acceda a esta diligencia, un plazo razonable para evacuarse serían de 45 días, magistrado. ¿Su señoría? Perdón. Voy a dar la palabra al señor fiscal. Antes de eso quisiera hacer una incidencia en relación a la forma de la discusión y específicamente cómo lo ha planteado el tribunal, porque si no me deja la indefensión para los efectos a la forma, no al fondo. No al fondo, porque ya, a ver. Lo que pasa, señoría, es que a mí se me invitó a solicitar el apercibimiento de cierre en relación al tema anterior.
Y efectivamente, como se han hecho invitaciones ahora a discutir el tema de la reapertura... Sí, lo que ocurre es que el señor fiscal señaló que él está en condiciones de cerrar, pero que para efectos de orden, porque en definitiva la resolución final respecto de esto va a tener que ver con todas las peticiones que ustedes hagan. Entonces resulta un poco inoficioso cerrar respecto de un punto y después pronunciarse de la reapertura cuando ya está cerrada la investigación. Sí, lo que pasa, su señoría, es que por eso mismo, entendiendo que va a haber discusión también de reapertura, le pido la palabra para explicitar un par de puntos en definitiva en relación a las solicitudes de los colegas en donde se ha invitado a la discusión no de los antiguos, porque yo pensé que iban a hablar los que habían solicitado las diligencias respecto de los que ya se había aperturado, no respecto de los nuevos, porque en ese capítulo, su señoría, yo quisiera hacer presente de que se produce un tema de procesabilidad y de impertinencia respecto de las solicitudes independientes de la reserva de derechos, precisamente porque esta parte no compartía el criterio del tribunal en relación a la interpretación que le dio a la disposición del artículo 257 en relación a que estas diligencias habían sido evacuadas y lo que faltaba era que llegara el resultado, y efectivamente esa no es una hipótesis en definitiva que contempla el 257. Pero efectivamente aquí se da un fenómeno anómalo, que es que las defensas y efectivamente incluso el Consejo de Defensa del Estado, habiéndose ya dictado una resolución que ordenaba la reapertura, pide la reapertura nuevamente, y venimos hoy en una discusión que jurídicamente es no contemplada en nuestra legislación, que es la reapertura de la reapertura. ¿Es procedente jurídicamente decretar la reapertura de algo que ya está abierto? Porque se resolverá al final. Y claramente, en definitiva, nosotros creemos que no. En relación, en definitiva, a las hipótesis respecto de las diligencias, creemos, y eso lo sostengo, al igual como que las diligencias están todas evacuadas, y precisamente señalando las del colega Felipe Barruel, están en la carpeta, ni siquiera es que no hayan llegado. El ordinario está en la carpeta. Nosotros se lo vamos a preguntar al señor fiscal a efecto de que nos diga si efectivamente lo que el colega defensor señala es efectivo. Para efectos de lo que dice relación con las diligencias que el Ministerio Público debía haber realizado, si que no realizó, lo desconozco porque todavía no hemos podido escuchar al señor fiscal respecto de ese punto particular. Si se me permite, si podemos... ¿Sí? Señor fiscal. Sí, su señoría, en relación a la tasación de la empresa Silca, esa sí se encuentra en la carpeta de investigación y quisiera precisar algunos aspectos. Lo que plantea la defensa de Cintia Ross dice relación con un informe de carácter técnico que ella confeccionó siendo financiada de alguna forma por Juan Díaz, indirectamente por la masa administrada por Germán Chadwick. ¿Por qué señalamos eso? Porque lo que hizo Cintia Ross fue comenzar a trabajar en esta modificación del plan regulador intercomunal y cambio de uso de suelo de manera privada por aproximadamente un año. Luego se incorpora como funcionaria de la Municipalidad de Machalí en la Dirección de Obra, incorporación facilitada por Jorge Silva Menares, y en ese periodo también trabajó en el mismo proyecto, y ese proyecto se entregó a la municipalidad, y la municipalidad lo que hizo fue colocarle el logo de la municipalidad y luego se hizo llegar Eso está en la formalización. Eso está en la carpeta, exactamente. Entonces, tal vez el colega confunde ahí este informe técnico con una tasación, porque nosotros no le hemos atribuido en ningún momento a Cintia Ross que haya confeccionado una tasación. Pero yo no me corresponde analizar el mérito de la teoría de la defensa, ni mucho menos, solamente señalar que este informe sí se encuentra en la carpeta de investigación. El ordinario 594-2013 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo también se encuentra en la carpeta de investigación. Lo que no se encuentra en la carpeta de investigación es la agenda de reuniones del señor Olate. Y respecto a los correos institucionales de Cintia Ross, eso se encuentra analizado en peritaje del OS9. Entonces, ahí quisiera mayor precisión si lo que nos pide la defensa es que nosotros le entreguemos la casilla a los correos o quieren un análisis de los correos, porque ese análisis ya está realizado. ¿Defensa? Efectivamente, magistrado, y acá entiendo que el señor, mi colega, la señora Vargas, ha conversado en ese sentido con el fiscal. A nosotros, magistrados, nos facilitaron correos electrónicos, pero que no estaban en
el soporte técnico que nos habrían grabado, venían otros magistrados. Y me podrán decir que eso es materia quizás de cautela garantía, pero no lo es, magistrado, porque insistentemente... O sea, de cautela garantía y de una solicitud de carácter administrativo en el Ministerio Público. Además, magistrado, pero insisto, eso también el hecho de que a nosotros no nos consta que estén magistrados, y por lo tanto el hecho de que no esté la carpeta investigativa, entendemos que esa diligencia no se ha llevado a cabo y por eso insistimos en la misma. ¿Pero usted no ha tenido acceso a la carpeta? Sí, magistrado, y eso sí tenemos acceso, el Ministerio Público nos ha proveído copias, pero insisto, 2 días antes del cierre, magistrado, el abogado Mario Vargas le insistió al fiscal de que respecto de los correos electrónicos, y no había respuesta, y recién en esta audiencia, magistrado, el Ministerio Público estaría diciendo que sí estarían. En definitiva, señor fiscal, usted dice que lo único que no está en la carpeta de investigación de lo que ha señalado la defensa es la agenda de reuniones del señor Relato. Exacto, sí. ¿Y hubo respuesta respecto de esa solicitud? No, ninguna respuesta. ¿Ninguna respuesta No. por parte del Ministerio Público? No. En definitiva, entiendo, por lo que señaló anteriormente, que usted está en condiciones de cerrar la investigación sin perjuicio de ello. Sí. Sí. Previo a darle la palabra al Consejo de Defensa, que es la otra solicitud de reapertura, y para efectos de tener claridad de dicha posición, la investigación se reabrió en la audiencia del mes de julio a petición de defensas respecto de la solicitud de diligencias pendientes. Quiero saber su opinión respecto de lo que ha señalado el Ministerio Público de estar en condiciones de cerrar la investigación. Su señoría, previo a hacer un alegato al respecto, me gustaría preguntarle al Ministerio Público cómo nos ha ido con la pericia solicitada en relación a esos correos electrónicos que habíamos indicado. La pericia que solicitó la defensa del señor Valero tenía por objeto determinar si había algún tipo de adulteración de los correos electrónicos. Claro, el objetivo era determinar cuáles eran los orígenes de esos correos electrónicos, de dónde provenían y si era posible sospechar una adulteración de dichos correos electrónicos. Era básicamente, esa fue la naturaleza de la diligencia pendiente. Exactamente, básicamente era determinar las direcciones IP y otros elementos de esos correos electrónicos, para lo cual era necesario periciar esos correos electrónicos, y a paso de efecto el Ministerio Público determinó que requería un plazo de 20 días. Y la consulta que nos queda a nosotros es si esa pericia se efectuó o no se efectuó. Sí, eso se analizó con el Departamento C9 de Carabineros, concretamente con peritos informáticos, quienes son los que precisamente analizaron toda la evidencia informática de esta investigación. Nos manifestaron, y consta una declaración, que ellos lo que analizaron fue el contenido de soportes informáticos incautados y de cuentas de correo, todas las cuales están con sus respectivas cadenas de custodia, por lo tanto el origen es fehaciente, y ellos analizaron el contenido de esos soportes informáticos, particularmente los correos electrónicos, que son, la verdad, varias decenas de miles de correos electrónicos, y ellos no pudieron detectar que alguno de ellos hubiese sido adulterado o falseado. Su señoría, nosotros entendemos que la pericia no está realizada en los términos que la solicitamos, y voy a pasar a explicar por qué. Para precisar, ¿cuál fue con precisión la pericia que usted solicitó? Nosotros entendemos que fueron incorporados a los servidores de Cabal y a otros correos personales de don Mauricio Valero, correos electrónicos que no provenían de los destinatarios, o que no provenían de los emisores, y que incluso algunos de ellos habían sido incorporados con posterioridad a los servidores. El término o la necesidad de la pericia, de hecho, adicionalmente a esto, existe una causa diversa a la causa Cabal, que es una causa que se tramita en Santiago, sobre falsificación de correos electrónicos y generación de correos, entre comillas, fantasma. No sé, no soy tan técnico para poder buscar una definición, pero son correos que aparecieron en los servidores y que no fueron correos que fueron recepcionados ni emitidos por quienes debían haber sido recepcionados ni por quienes debían haber sido emitidos. Es así, por ejemplo, que estos correos aparecieron, y en la investigación que existe en Santiago se determinó que esos correos todos provenían con una dirección IP en Valparaíso y Viña del Mar. Básicamente, lo que nosotros estamos tratando de poder acreditar en esto no es que existen o no existen los correos en los servidores. Lo que nosotros estamos tratando de determinar detrás de esto
es que cuál es el origen de dichos correos. Por eso nosotros enumeramos, a pesar de que se había pedido inicialmente sobre un volumen importante de correos electrónicos, hay que pensar que en esta causa también hay un formalizado por la falsificación de correos electrónicos y adulteración de los mismos. Nosotros pedimos que en específico se determinara cuál era el origen de dichos correos, de dónde provenían esos correos y si esos correos efectivamente habían sido determinados. No nos basta con que nos digan simplemente que los correos forman parte de la base de datos, entre comillas, recopilada, sino que necesitamos las direcciones IP y necesitamos poder determinar cuál es el origen. Necesitamos que de verdad se pericien dichos correos, no una opinión de un funcionario, sino que un análisis del mismo. Es un peritaje, derechamente. Un peritaje, exactamente. Y ese peritaje no está... Es que eso fue lo que se analizó con los peritos, que son peritos, de hecho, los funcionarios de informática OC9, y nos manifiestan que hacer una revisión individual de los decenas de miles de correos que hay, ellos van a llegar a la misma conclusión de que esos correos fueron incautados en el soporte digital en el cual se encuentran respaldados con la respectiva cadena custodia. Entonces, lo que nos plantea la defensa es que determinemos la IP desde el cual se envió un correo electrónico que llegó al servidor de Cabal. Y eso, con la sola información que hay en los respaldos, no es posible. Y tampoco nos consta, en definitiva, de que sean efectivamente falseados. O sea, señalar que la casilla del correo de Mauricio Valero fue hackeada, porque eso es lo que se está planteando en definitiva, en estos momentos, con los medios que tenemos respaldados en la carpeta de investigación, no es posible determinar si eso ocurrió o no ocurrió. Yo creo que esta es una discusión más bien propia eventualmente del análisis de exclusiones de pruebas en la preparación de juicio oral, si es que existe alguna duda sobre el origen de los mismos, pero en estos momentos lo que se indagó y lo que se determinó por los peritos es que no existe ningún indicio que haya alguna falsedad o que esos correos fueron instalados ahí ex profeso por alguien. Pero tampoco se puede hacer una pericia de todos los correos de determinar si son legítimos o no, porque lo que da fe el perito es que los correos fueron incautados en los soportes que están, concretamente el servidor de Cabal y los computadores personales de prácticamente todos los imputados. Entiendo entonces que, al entender usted que no está satisfecha su petición, ¿se opondría al cierre de la investigación? Por supuesto, su señoría, es que acá hay una pequeña confusión. No estamos pidiendo miles de correos, nosotros enumeramos los correos, señalamos cuáles son, dijimos cuáles son las fechas, incluso indicamos cómo están intitulados dichos correos. Estamos hablando, no me acuerdo ahora de memoria, bueno, traje el listado, pero son menos de 6 o 7 correos, o en torno a eso. Su señoría, son correos completamente específicos, concretos, que tienen características que a nosotros nos hacen presumir que son falsificados y que obviamente un perito, al revisar solamente esos 5 o 6 correos que son los que nosotros indicamos, la verdad que no debería ser una operación tan dilatoria ni tan compleja, ya que en la otra causa, porque esos correos ni siquiera los pudimos incorporar en una causa previa que teníamos de falsificación de correos, porque ni siquiera los conocíamos, y los vinimos a conocer acá en este tribunal, porque los respaldos de los servidores que nosotros tenemos no aparecen en esos correos. Entonces, su señoría, para nosotros es súper importante que la pericia se efectúe, porque son correos que la verdad resultan del todo incomprensibles a la luz de los demás antecedentes que tenemos nosotros en la investigación, y es imprescindible que se efectúe la pericia y que se efectúe por un ente especializado, y por eso solicitamos a la Fiscalía que se lo encomendara al cibercrimen o otro ente de esa naturaleza que cuenta con las capacidades técnicas y las pericias necesarias para poder efectuarlo. Pero son 5 o 6 correos, no son más que eso, su señoría. Respecto de la solicitud de reapertura que ha planteado la defensa de doña Cintia Ross, ¿hay algo más que quieran señalar? ¿Algún interviniente? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Primero que nada, su señoría también fue una de las defensas que solicitó la reapertura junto con la defensa del señor Valero, entonces, ya, por eso quería perfecto. hablar. A diferencia de lo que planteó mi colega, yo estimo, su señoría, de que a las explicaciones que planteó el señor fiscal se encuentran satisfechas las expectativas por parte de esta defensa de lo que se había solicitado para reabrir la investigación, por lo cual no me opondría al cierre, su señoría, que ha planteado
el Ministerio Público, dado que entiendo lo mismo que ha señalado el señor fiscal, que si tenemos que tener algún tipo de discusión con relación al origen o no de los correos electrónicos, será el momento de poner la prueba en la preparación del juicio oral. Ahora, con relación a su señoría, independientemente de que no tenga nada que ver con la causa Cabal, sino que nosotros estamos en la causa Sidex en sí, yo creo que tengo la oportunidad de poder hablar frente a usted hoy día y poder oponerme a la petición. ¿Por qué? Porque esta causa está acumulada, su señoría, está todo agrupado, tengo una sola causa y una ampliación también implicaría, su señoría, de que se estaría viendo afectado el derecho de mi representado de que prontamente sea enjuiciado o se quiera llegar a juicio entero. Ante ello, su señoría, lo que puedo hacerle presente de que con relación a todas las peticiones por parte de la defensa de la señora Ross, esta parte entiende de que las mismas, tal como lo plantea el artículo 257, son puramente dilatorias, su señoría. Dado que por la misma explicación que acaba de dar el señor Moya, el señor fiscal, en estos momentos, es que si uno ve cada una de las peticiones que se realizaron de reapertura, son meramente dilatorias, su señoría. Son discusiones que se podrían plantear de fondo en un alegato de clausura, en un futuro juicio, o también discusiones, su señoría, en las cuales uno podría plantear de que se existen dudas o no. Pero en realidad, ¿qué cambia dentro de la investigación, su señoría, de que se tenga el listado de audiencias que haya tenido un funcionario público para la imputación de un delito de cohecho? Nada. Por lo cual, su señoría, si es el Ministerio Público que está diciendo de que de las 4 diligencias falta una, esa diligencia que falta, su señoría, entiende esta parte que es puramente dilatoria, y ahí concuerdo con el colega de Gafuli que ya este es el momento, su señoría, de que no podemos estar ampliando ya latamente esta investigación. Está bastante largo, su señoría, y las peticiones en sí, en este caso estimo que la petición que faltaría cumplir es puramente dilatoria, por lo cual, su señoría, yo propondría la misma y que se rechazara esa petición. ¿Puedo hacerme cargo de esta alegación? Solo respecto de algo que ya ha señalado él, porque ya ha expuesto su... Sí. Adelante. Magistrado, yo Creo que esa diligencia en particular, que es la que él señala que es puramente no, magistrado, dilatoria. acá el tema es que se están confundiendo la terminología que emplea el artículo 257, magistrado, sobre el carácter de dilatoria que podría tener o no una diligencia. ¿Y dónde está la confusión de mi contradictor, magistrado, o de mi coparte? Está principalmente en el tiempo en que la causa ha estado vigente, magistrado. Esta causa se formaliza en febrero del año 2016, pero parte un año antes en etapa de investigación desformalizada. Y ahí está la confusión, magistrado. Es cierto que es una causa de alta complejidad que constantemente se ha reabrido, o sea, se ha ampliado, el plazo de investigación, y que todo imputado tiene derecho a ser enjuiciado en el breve plazo, así como lo establece el Código y la Constitución. Ahí está la confusión. La dilación, magistrado, no existe. Y es tan cierto lo que estoy afirmando, magistrado, que son las propias declaraciones que están en la carpeta investigativa que hacen necesario que esta defensa, para efectos de poder controvertir dichas afirmaciones que forman parte de la imputación de cohecho, magistrado, entonces, insisto acá, no hay una dilación, todas las diligencias son pertinentes y cumplen los requisitos y el estándar del 257, y insistimos, magistrado, creemos que da mérito para la reapertura. Entendemos que si no está la agenda del señor Olate, y sí estarían las otras diligencias que tenemos que revisar, el plazo que planteé originalmente podría haberse disminuido, magistrado, de 40 y 45 días a 20 días. Pero usted no ha revisado si están las diligencias o no están. Pero es que lo hago, magistrado, de manera subsidiaria en base a lo que está planteando el Ministerio Público, magistrado. Bueno, respecto entonces de esta solicitud de reapertura, como lo señalé al principio, por efectos de orden, vamos a dar por cerrado el debate y vamos a pasar a la solicitud que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado respecto de también la reapertura de la investigación. Sí. Señoría, ¿me puede dispensar 30 segundos para hablar con una de las defensas del señor Valero? Sí, por supuesto. Gracias, señoría. Adelante. Señoría,
Antes de iniciar la alegación pertinente, entendemos que en esta causa, bajo el mismo RUC, están en actual investigación a lo menos dos aristas, digamos. Una que se denomina Cavalli y la otra que se denomina Sidex, ya lo he dicho, una de las defensas. En ese sentido entendemos que la discusión que nos convoca, el arista Sidex más bien refiere a las defensas del señor Valero, con quien acabo de hablar, a la defensa del señor Mora, al Ministerio Público, quizás a la co-querellante Sidex, y a nosotros. Salvo mejor para su señoría, creo que es importante circunscribir la discusión a ellos. Lo otro, y en relación directa a lo que acabo de plantear, conversado que fue con las defensas del señor Mora y el señor Valero, no harían oposición a nuestra reapertura, tampoco lo haría la co-querellante Sidex, y entendemos que el Ministerio Público tiene una posición similar. Sin perjuicio de ello, pido que se tenga presente lo anterior y paso a realizar mi alegación. Señoría, en el plazo que confiere el artículo 257, mi parte reiteró determinadas diligencias precisas y determinadas de investigación con el fin de obtener la reapertura de la investigación, pero con un fin específico, que desde luego es la práctica de estas diligencias omitidas o incumplidas sin hecho o culpa de esta querellante, y en esto quiero ser bien preciso, omitidas o incumplidas de la forma precisa que señaló esta querellante, porque en algunas de ellas se nos puede decir sí, están cumplidas porque hay algunos documentos que podrían entenderse como tal, pero explicaré que la precisión en el cumplimiento de las diligencias es vital. Señoría, primero, se pidió citar a declarar a determinadas personas, respecto de las cuales hay a lo menos tres, respecto de la primera diligencia asignada con la letra B, que no han declarado. Don René Aedo, la doctora Angélica Verdugo, don René Aedo, ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, doña Angélica Verdugo, subsecretaria de redes asistenciales, y don Cristian Palma Chaparro, funcionario del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Por qué se les pidió venir a declarar? Desde luego, bajo los términos de nuestra querella, o sea, la exposición fáctica señala de la querella. Luego de ello, a los demás se les pide igualmente declarar, pero quiero hacer precisión respecto a ellos porque es un hecho objetivo que no han declarado. En relación sobre la falta de acreditación de evaluación de ofertas de contrato, aprobado por resolución 158/2011, pedimos que se citara a declarar a los miembros de la comisión formada por don José Cachaña, efectivamente declaró, pero sí hacemos cuestión respecto a Cristian Valdés, la ex jefa de unidad de control, para que declare en forma precisa y determinada, y Patricia Andrade Ansich. Cerrado el capítulo de las declaraciones, pedimos que se oficiara al servicio de salud para determinados fines que señalamos. El oficio al servicio de salud es distinto que el servicio de salud haya acompañado determinados antecedentes o haya hecho declarar determinados personeros que hayan sido citados por otras circunstancias. Y en ese sentido, el oficio, desde luego, es la forma más precisa que tiene la administración pública de obtener información, ¿cierto?, desde otros servicios. En ese sentido, ¿por qué es relevante el oficio? Porque, por ejemplo, en el punto D2 pedimos que se explique toda la secuencia administrativa que permitió la generación y nacimiento a la vía jurídica de los actos administrativos que señalamos, resolución exenta 1101/2012, que adjudica el contrato en comento, resolución 1231/2012, que aprueba el contrato, y el contrato propiamente tal, ya que existe una inconsistencia cronológica toda vez que este último se encuentra datado con fecha 24 de julio de 2012. ¿Por qué es relevante esto? Porque más allá de auditorías que se hayan podido practicar, es vital para esta querellante que el servicio de salud, el servicio a oficiar, nos otorgue una opinión y una información oficial contenida en la documentación que pedimos generar. En ese sentido también pedimos que se explique con detalle y fundamento la inconsistencia cronológica entre las resoluciones que adjudican a Sidex de las que apruebe la contratación misma, que son posteriores a dicha fecha, incluyendo todo proceso de visación, fiscalización interna o externa de la misma. Ello en directa relación al proceso de adquisición de la licencia antes dicha, lo que queda patente en el análisis de los actos administrativos, resolución exenta 1101/2012, que adjudica el contrato en comento, resolución exenta 1231/2012.
pedimos que se refiera y envíe el listado de la totalidad de los funcionarios que pudieron tener participación o conocimiento por cualquier circunstancia institucional de tales adjudicaciones, así como en la preparación o elaboración de dichas resoluciones. ¿Y esto por qué? Porque, como digo, más allá que pueda constar algún tipo de investigación sumaria o sumario administrativo o algún tipo de auditoría, bueno, es importante para nosotros que posterior a ello, y nuestra querella, ¿cierto?, aún no, recién va a cumplir un año, que el servicio oficiado nos diga su parecer respecto de todo esto. Es distinto que existe información que pueda asimilarse a, como digo, para una recta comprensión de esto, debe atenderse a lo que estamos pidiendo, oficiar. Señor ente público, díganos qué pasó con esto, independiente de que existan, como digo, determinadas actuaciones, determinados documentos, que de ellos se pueda colegir. La opinión jurídica de un servicio oficiado en un proceso penal como este es relevante para la acreditación o no de determinadas conductas, de determinados incumplimientos funcionarios, dado, como digo, la acreditación o no, porque en definitiva esa ponderación la deberemos hacer en sede de discusión de fondo. Señoría, en definitiva, la reiteración, además de la instrucción particular que va en el mismo lineamiento que acabo de señalar, es extensa, consta, entiendo que los intervinientes que acabo de señalar, esto es, aquellos convocados específicamente para la arista SAIDEX, no harían oposición. Sobre el punto, he escuchado recién que otros intervinientes, no de la arista en específico, sino que en general, dado la agrupación a un solo RUC, dicen, bueno, nos oponemos al cierre, en fin. La verdad es que queda patente que si existen investigaciones distintas o líneas investigativas distintas en un mismo RUC, prácticamente quienes no están precisamente convocados a la misma, lo único que podrán aducir es un tema de tiempo, ¿cierto? Mire, no quiero que esto se siga extendiendo en el tiempo, pero en específico no podrán aportar a la concreción o no, o la importancia de la concreción o no de las diligencias, porque no les empecen. Lo único que les empece es que estas se van a decretar y esto va a tomar un poco más de tiempo. Señor, en ese sentido, nosotros creemos que con 20 días de que se pueda, en definitiva, otorgar para el cumplimiento de estas diligencias, se puede otorgar por el tribunal, mi parte estaría satisfecha con ello. Eso es, señoría, pido en consecuencia tener por reiteradas las diligencias omitidas o incumplidas de la forma precisa como lo habría pedido en su minuto el Consejo de Defensa del Estado y ordenar la reapertura de la investigación para efectos, y eso es relevante también respecto de lo que acabo de escuchar por ello de otra defensa, de que éstas se cumplan en la forma precisa y determinada que pretende esta querellante. Gracias. Ministerio Público. Su señoría, es efectivo lo que plantea el colega del Consejo de Defensa del Estado. Esas diligencias fueron solicitadas en su momento, fueron aprobadas, pero no se han cursado. ¿No habría oposición entonces a No. la solicitud? ¿Creyentes? ¿Nada que señalar? ¿Las defensas? Sí, su señoría, me voy a hacer cargo en relación a las argumentaciones del Consejo. En general, no existe una disposición en particular que prohíba la intervención porque esto está agrupado en un solo RIC y más que en definitiva respecto de la pertinencia o no de las diligencias, yo difiero de lo expresado en definitiva en relación. Entiendo que estas diligencias fueron solicitadas oportunamente, eso es efectivo, pero entiendo que además hay pronunciamiento respecto del Ministerio Público respecto de ellas. Y específicamente hay pronunciamiento respecto de todas las diligencias. Lo que pasa es que aquí se confunde en definitiva la disposición del artículo 257 en qué tenor. Es que efectivamente sí hubo pronunciamiento y hubo en definitiva antecedentes respecto de realizarlas. Lo que pasa es que por fenómenos independientes no ha llegado la respuesta o no lograron materializarse en el entendido de que además se le otorga un nuevo sentido o alcance a la solicitud de la diligencia en específico. Porque hoy venimos pidiendo en definitiva o extendiendo o dándole un sentido diverso a las diligencias que fueron solicitadas y de las cuales se pronunciaron en específico. Y sobre el particular, quiero recordar que la disposición del 257 dice relación con la pertinencia que debe haber con la formalización.
Y recordemos de que la totalidad de diligencias que se hablan en este capítulo dicen relación con la empresa Sidex y un periodo de adjudicación. Y no debemos recordar de que la empresa Sidex, y existe pronunciamiento a través de resolución que se encuentra firme y ejecutoria, se encuentra sobreseído de los hechos en relación a haber participado en forma espuria o mala vida respecto de las licitaciones públicas. Lo que se investiga aquí es un delito de cohecho en relación a funcionarios que no eran partícipes en definitiva, o terceros privados con una persona que gozaba de un cargo en definitiva que no dice relación con la adjudicación de las licitaciones. Entonces creemos que además las diligencias se tornan naturalmente como dilatorias, impertinentes, pero además que no cumplen el estándar del artículo 257 y por lo tanto nos oponemos a esa solicitud en ese capítulo, pero además nos oponemos también por un tema procesal. Aquí se está solicitando la reapertura de la reapertura y efectivamente eso es completamente ajeno a derecho. Precisamente porque la disposición del artículo 257 establece de que habiéndose reaperturado, lo único que es procedente es la reapertura por el mismo periodo de las mismas diligencias o las diligencias que fueran decretadas. Aquí claramente tampoco hay constancia respecto de quien solicita las diligencias de haber pedido cuenta o haber pedido en definitiva algún tipo de reiteración de las diligencias, sino que en definitiva se hace extensivo a que la invitación es de negligencia del Ministerio Público en circunstancias de que el impulso procesal para los efectos de la resolución de la parte querellante de sus diligencias es también el impulso de parte en cuanto a pedir cuentas de las diligencias y pedir la reiteración de las mismas, entendiéndose que además aquí el plazo no ha sido baladí, 2 años y medio para los efectos de una investigación, creemos que es un plazo más que razonable y prudente para la extensión de diversas diligencias para tales efectos. ¿Alguna otra defensa se va a pronunciar respecto de ello? Su señoría, la verdad, nosotros estábamos ya no a accesar o acceder a las peticiones de diligencia efectuadas por el Ministerio Público, pero entendíamos que no sabíamos el contenido de las diligencias que iba a solicitar. La realidad es que... Eso está presentado con anterioridad. Sí. Pero en cuanto a la extensión de las mismas, lo que pasa es que acá se le da un segundo sentido a la presentación de dichas diligencias. Nosotros entendemos que, y eso lo quiero dejar ojalá lo pueda determinar tanto el tribunal como el Ministerio Público, responder esta consulta, se considera que son de verdad atingentes al éxito de esta investigación. Nosotros creemos que independiente de que estén solicitadas, independiente de esto, no me voy a oponer en forma directa, porque yo tengo un compromiso con el colega, pero me gustaría preguntarle al Ministerio Público si considera que puede obtener algún elemento útil al resultado de esta investigación mediante la ejecución de dichas diligencias. Y porque a nuestro entender creo que no va a salir nada útil ni nada conveniente en torno a esto, pero al mismo tiempo digo, no me opongo a la ejecución de las mismas. Señor fiscal, ¿es posible que le responda la pregunta a la Sí, claro. señor Valero? Al haberse cursado en su momento o aprobado las diligencias, se hizo esa valoración y son pertinentes. No obstante, al momento de cerrar, pensamos nosotros que no era indispensable contar con sus resultados, pero al día de hoy el Consejo insiste en que se realicen y nosotros creemos que en cumplimiento de nuestro deber de objetividad tenemos que darle curso. ¿Quiere agregar algo? Sí, brevemente. Primero, para precisar los dichos de la defensa de la señora Compañón, Sidex no está sobreseído en esta causa. ¿Ya? ¿La empresa? Colega, ¿puede continuar? Perdón, quiero precisar lo que acabo de decir. Sí, está correcto. Y no estaba sobreseído en esta causa porque entiende mi parte que no estaba imputado en la misma. No tenía la calidad de imputado. Por lo tanto, entiende mi parte que era querellante en la causa. Entiende mi parte que es querellante en la causa. Por lo tanto, me parece eso importante dejarlo claro. Segundo, las diligencias que mi parte pidió dicen en relación con la declaración de determinadas personas que participaron en auditorías que dicen a su turno relación con determinados contratos o adjudicaciones respecto a las cuales tuvo participación el señor Mora. Cuando hablamos de la cadena de tiempo, por qué determinadas resoluciones se aprobaron antes de que se implementaran,
desde luego, es importante saber porque puede mediar o no, estamos, ¿no es cierto?, en sede investigativa, determinados incumplimientos funcionarios. Para aclarar eso o descartarlo es importante las diligencias que incluso podrían ceder en favor, porque incluso la defensa del señor Mora no se ha opuesto, porque entenderá que puede incluso ceder en su favor. Quiero aclarar mis dichos en relación a Sidex. No puede ser sobreseído alguien que no tenía la calidad de imputado, ni tampoco, en definitiva, quien siempre ha tenido en este proceso la calidad de querellante. Lo quiero precisar desde el punto de vista jurídico-procesal sin ninguna otra connotación. Gracias, señoría. ¿Algo más que agregar respecto de esta petición? Sí. Su señoría, por parte de la defensa de Aníbaldo Mora, efectivamente el colega del Consejo de Defensa del Estado había conversado conmigo. Efectivamente, como usted bien lo planteó, su señoría, estas peticiones se habían formulado por escrito, pero eso no obsta de que el día de hoy podrían haber retirado algunas de las peticiones que podrían realizar de reapertura. Por eso había que conocer qué es lo que le iban a plantear a su señoría el día de hoy. Ahora, ante lo que se solicita a su señoría, primero que nada, precisar de que, recuerdo aún, desde la audiencia de formalización y hasta que el mismo colega Marino pidió un sobreseguimiento de defensor de Sidex, defensor y querellante, porque pidió un sobreseguimiento, le daba cuenta al señor magistrado Barría de su condición de algo raro, de que tenían dos opciones acá dentro del proceso, y lo que sí puedo dar cuenta también, su señoría, es que también me llegó la resolución de que se declaró en su oportunidad el sobreseguimiento de la empresa Sidex, como empresa, y después quedó como querellante. Y ellos estaban como querellante de un cohecho agravado y después lo recalificaron a un cohecho simple, su señoría. Eso es para ir clarificando la situación. Gracias, su señoría. Además, ahora con relación a las mismas peticiones, su señoría, en cierta medida, con lo último que ha señalado mi colega del Consejo de Defensa del Estado, su señoría, lógicamente, al tener conocimiento del fondo de las peticiones, lógicamente, estando mi defendido acá en la audiencia, yo tengo que ponerme, su señoría. ¿Por qué? Porque aquí está clara la impertinencia con lo último que se señala. ¿De qué es dilatorio e impertinente? ¿Por qué? Porque queremos reabrir una investigación penal que el Ministerio Público ha dicho que se encuentra totalmente agotada y ha dicho y ha reiterado hoy día, ha reafirmado su actitud de cierre, con que quizás con las declaraciones de ciertas personas podemos encontrar responsabilidad administrativa. Para eso que se vaya a la Contraloría y que se pida un sumario. Esta no es la sede para estar investigando esas cosas administrativas si es que existen responsabilidades o no, falta la probidad. Por el otro lado, su señoría, es que también, si uno se fija en las declaraciones como se pide, el mismo escrito y el mismo artículo 257 dice que se tiene que indicar cuáles son las peticiones precisas. No se puede hacer una petición haciendo una disección del escrito que se presentó ante el Ministerio Público y después se presenta la letra B del escrito cuál. ¿Cuál es el contexto de las peticiones? Porque se dice que se cita una persona a declarar, pero no se dice cuál es el motivo por el cual van a declarar. Por lo cual, su señoría, no estamos frente ante una petición precisa porque no se ha acompañado el escrito que corresponde, sino que se ha entregado, yo quiero que declaren ciertas personas, pero no entrego el motivo y eso no es una petición clara y precisa. Por lo cual, es una petición impertinente y también se podría entender ciertamente dilatoria. Y finalmente, su señoría, por un asunto de congruencia también, el Ministerio Público formalizó a mi representado, estamos en esta investigación criminal, pero si el Consejo de Defensa del Estado entiende de que son necesarios ciertos oficios, cierta documentación, porque para ellos no son posibles entender, su señoría, de que informes de la Contraloría, como un informe final que se hizo valer en su momento cuando mi representado pidió su sobreseimiento definitivo, otros informes contralores dentro de los oficios también de Contraloría que se realizaron dentro del Servicio de Salud Metropolitano Central, su señoría, y informes de la Policía de Investigaciones, ya sea S9, o sea, de Carabineros, de S9 o de la Policía de Investigaciones, cuando se pedían su oportunidad, su señoría, son bastante claros, y que se venga ahora a descalificar los mismos porque no les creemos a eso, sino que necesitamos ciertos documentos. ¿Para qué va a ser, su señoría? Esto es dilatorio, ¿por qué? Porque después vamos a tener, y eso me podría servir a mí en una discusión, su señoría, de fondo. Es decir, tengo un oficio, pero también tengo una Contraloría, la Contraloría con el oficio se contraponen. ¿Qué vamos a pedir? Nuevamente una ampliación, su señoría, ¿para qué? Para ver cuál es el que vale. Ante ello, su señoría, vuelvo a lo mismo que planteó el colega Gráfulic, esto en cierta medida se transformó en algo impertinente, en algo poco claro, y además, su señoría, que definitivamente a lo que se tiene que plantear en el artículo 257, esto es una ampliación que no le corresponde al querellante. ¿Por qué, su señoría? Porque la extensión de los fines del artículo 257 se pueden llevar a lo que plantea la defensa, como nos ocurrió con el colega que defiende al señor Valero,
en la audiencia anterior. ¿Por qué? Porque el imputado es el que se encuentra bajo garantías constitucionales, pero el que tiene obligación de darle un curso procesal y un impulso a su señoría a que sus diligencias se realicen dentro del plazo por parte del Ministerio Público es el querellante. El querellante es el ajeno que aparece en este juicio, que se le permite estar en esta investigación, pero si él no se dedica a pedir cuenta o que se hagan sus declaraciones o traer el mismo sus testigos, si son sus testigos, ante ellos, su señoría, estamos frente a que también existe un acto negligente por parte de esta querellante, por lo cual estamos frente a varios hechos que están dentro del artículo 157. Negligencia del querellante, las peticiones son impertinentes, no existe claridad ni precisión en las mismas, por lo cual, su señoría, solicito se rechace esta ampliación por el plazo solicitado. Señor presidente, entonces lo señalado por la defensa del señor Mora. ¿Algo que agregar respecto de lo ya señalado? ¿Algo nuevo o se acabaron las...? Solo, señoría, señalar que cuando se aluden a los informes de Contraloría, cuando se dice que pueden ser contradictorios con las declaraciones o con lo que informe el Servicio de Salud, es una presunción. Los informes de Contraloría precisamente nos convocan a haber intervenido en esta causa. Lo que se está diciendo por medio de la petición de oficios es que el Servicio Público nos manifieste su parecer a través de ese medio informativo oficial. En cuanto a las declaraciones, bueno, desde luego es sumamente importante que el exdirector del Servicio de Salud nos diga su parecer en relación a la adjudicación o no de determinados contratos en determinada fecha, por qué se empezaron a implementar antes las resoluciones. Bueno, eso es vital, no veo dónde está la impertinencia. No me haré cargo de las otras descalificaciones porque no vienen al caso. Gracias. Muy breve, su señoría, yo último, solamente para finalizar. Respecto de este punto en particular, de lo que planteaba sí, la defensa del señor Mora, solamente de ese punto. Solamente respecto a ese punto. Efectivamente, su señoría, entendiendo a la invitación que hizo el propio tribunal al preguntarle al Ministerio Público, hoy, no ayer, que ya estaba cerrado y se decretó la reapertura, si está en condiciones de cerrar, y se dijo, estoy en condiciones de cerrar, todas las argumentaciones del propio defensor del imputado en ese capítulo en específico, y que fueron las que motivaron la primera reapertura, claramente encuentran asidero a que esta investigación se encuentra suficientemente terminada y que todas las diligencias que se vienen solicitando en forma posterior son completamente impertinentes y meramente dilatorias, pero además impertinentes procesalmente. Creemos en definitiva que el Ministerio Público, ya al verse pronunciado al principio de la audiencia, encuentra la hipótesis del artículo 157, inciso final, en orden a disponer en definitiva el cierre y lo dispuesto en el artículo 248. Vamos a dar entonces por finalizado el debate respecto de la solicitud de reapertura del Consejo de Defensa del Estado, y tal como lo adelantamos entonces, vamos a escuchar ahora la solicitud final de esta audiencia, al menos en lo que está solicitado previamente, que dice relación con la solicitud de sobreseimiento, entiendo, de la defensa del diputado señor Chatwin. Pero no se discutió en definitiva porque se empezó a hablar respecto de las reaperturas. Sí. Y no hubo una oposición o un comentario respecto al cierre directo, que sí argumentó aquí el colega, pero faltaba esta parte, porque pasamos después a la... ¿El cierre de la investigación? Sí, respecto al cierre de la investigación. Por supuesto, adelante. Gracias, su señoría. Sí, su señoría, muy brevemente, esta parte solicita que se rechace la solicitud de cierre de la investigación planteada por el colega Garafulich, en tanto cuanto existen una diligencia de las que se habría solicitado por la parte de la defensa de don Juan Díaz, que se habría realizado en forma incompleta o imprecisa por parte de la respuesta dada por el órgano oficiado, que en este caso sería la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí. Dicho oficio de respuesta es ambiguo e incompleto en cuanto a la información que debe entregar y señala que esa información debe ser solicitada al Ceremi de Vivienda, ¿ya? Y por cuanto esta parte solicita que dicho oficio sea reiterado y remitido específicamente al Ceremi Vivienda para que el Ceremi responda respecto a las preguntas que se le habían planteado en relación a las características del terreno, del plano regulador, de las modificaciones que se habían solicitado y de la tramitación del mismo que se había efectuado. Eso, señoría. Le pregunto, ¿usted no solicitó reapertura? No. ¿Tampoco solicitó ampliación de plazo o...? No, su señoría, lo que pasa es que, como hubo una solicitud de cierre, esta parte creía que era pertinente que compareciera a indicar ese punto. Pero está pidiendo que se realice una diligencia. Sí, su señoría, que se realice, más que se realice, se reitere y se oficie a quien corresponda, porque el oficio señala que debe ser al Ceremi de Vivienda.
O sea, puedo interpretar yo que usted está solicitando una reapertura. Sí, exacto. Eso es. Tienen la palabra quien solicitó el cierre. Su señoría, es absolutamente improcedente. O sea, no voy a hacer más allá que decirle al tribunal de que la ley no contempla eso, salvo que él hubiera actuado con impulso procesal de parte y que medianamente esto es completamente improcedente. Ministerio Público, querellantes. Sí, nosotros cursamos la diligencia que se solicitó en su momento. Distinto es la situación que se genera ahora, que el resultado de esa diligencia, la respuesta no viene a satisfacer las perspectivas o las expectativas más bien de la defensa del señor Juan Díaz. En ese sentido entendemos que la diligencia se cumplió y hoy día se está planteando una diligencia nueva. ¿Querellantes? Solamente como una cuestión de derecho, su señoría, me parece que si esta es una audiencia de reapertura, tiene que plantearse como una reapertura porque evidentemente se presupone que hubo un cierre previo y se está viendo la reapertura, por lo tanto no entiendo cómo puede haber un interviniente que esté planteando un cierre cuando eso ya precluyó, ya cerró, está cerrada la investigación. Estamos en la reapertura, por eso creo que sería bueno darle curso progresivo a la audiencia. Sin perjuicio de, como ya lo señalé anteriormente, que la resolución respecto de todas las peticiones por un asunto de orden se va a hacer al final y nos presenta entonces las alegaciones en ese sentido. Ahora sí, continuamos entonces en lo relativo a la petición de sobreseimiento. ¿Podemos abrir la puerta un segundo? Si lo requieren, hacemos un receso 5 minutos y volvemos.